Robert, Robert Lederman, y estoy estudiando el español, que es una lengua muy rica, muy interesante, muy hermosa, con una historia muy interesante. También una lengua que parece mucho a mi lengua materna, que es el francés. Las dos lenguas, la lengua, pienso, no soy La seguro. lengua, sí. Las lenguas francesa y española se parecen tan que de vez en cuando tengo la impresión que soy enganando, que no hablo verdaderamente español, es solo que puedo traducir muy rápidamente del francés, porque ambas lenguas se parecen mucho. Pero eso no deja de ser hablar un idioma. O sea, hablar un idioma es traducir muy rápido. Sí, pero el español parece tan con el francés que no siento que es una lengua diferente, solamente como una lengua con algunas palabras raras y otros sonidos, pero se detecta, se siento que hay muchas raíces comunes. Sí, tienes un poco, a lo mejor, el síndrome del impostor hablando español. Sí, exactamente. Pues Es lo que no, podríamos decir, es lo que podríamos decir. Pero no, sé no. que no es verdad, es solamente un sentimiento que tengo. No es algo, no es un hecho y no es algo científico, solamente una impresión subjetiva, si quieres. Exactamente. De hecho, luego quiero preguntarte más sobre tu proceso de aprendizaje y comentaremos cuando tú viniste cuando empezamos tú y yo, el cómo tú aprendías, me acuerdo perfectamente lo de los verbos, cómo lo cantabas y tal, pero eso después. Ahora, Robert, cuéntanos cómo tú has vivido, por ejemplo, estar conmigo, en mi caso, como profe viajera. ¿Sientes que hay alguna ventaja de tener una profe que es viajera? Um, es posible que serías un poquito decepcionada de lo que voy a decir. Tú, sí, No súper me, sincero, ¿eh? no me parece tener ninguna diferencia. Para mí, Ujú, la ujú. única cosa que cambia es el trasfondo. Eh, te reconozco y no reconozco siempre lo trasfondo. Estás en un nuevo país o en una nueva región, pero para mí eres la misma persona y, y practicamos el español. No siento que hace una diferencia mejor para el aprendizaje. Sospecho que para ti es un poquito más complicado de vez en cuando porque debes preocuparte de la conexión a internet o del lugar donde puedes enseñar. Pero para mí, como estudiante, por lo que recibo, es prácticamente la misma cosa. Podemos hablar qué es lo que busco y lo que cambio es el trasfondo. Eh, el hecho que viajes nos dan temas que discutir, de qué podemos hablar, pero estoy seguro que si estuvieras en un otro lugar o tú siempre en la misma casa, encontraríamos otros temas que discutir, que hablar, ¿no? Exactamente. Sí, sí, discutir a lo mejor es más, pero no, exactamente. De hecho, yo también lo que quiero mostrar a otras profes es que no cambia realmente, de verdad, no cambia nada al alumno, porque muchas tienen miedo de decir, ay, es que puede ser, ¿qué tal? Y es como, no, no, no. O sea, ventajas, sí, que hemos hablado mucho del guaraní, que hemos hablado mucho de, pues a lo mejor de cómo es Chile o Argentina o Brasil. Hemos hablado mucho del portugués también, pero sí, total, la misma situación. Y que cuando he estado en España hemos estado también hablando de muchísimas cosas. Sí.
sí. Lo único que cambió para mí es, como he dicho, es el trasfondo. Es Es el la fondo, imagen. el El fondo. fondo, el fondo de la pantalla, lo que veo en la pantalla puede cambiar un poquito, pero Pero por lo es, demás la, es lo es, mismo, ¿no? es exactamente lo mismo. Es Y, exactamente lo y sobre eso que has ido comentando, ¿en qué cosas negativas ves tú? Has comentado algo a lo mejor de cómo lo vivo yo, ¿no? El internet o dónde dar clase, pero ¿tú lo sientes? ¿Tú lo notas? mismo. Eh, no puedo decir que le noto porque estabas viajando. Um, También en España eh, podría ocurrir que hay un problema con el Internet o con Skype o con el micrófono. Estos problemas pueden ocurrir en todas partes, me parece. Lo que quería decir es que si un profesor o una profesora viaje en un país donde las infraestructuras, ¿cómo se dice? Infraestructuras. Infraestructuras no son tan buenas, podría tener problemas. Es una posibilidad. Por ejemplo, si una persona viaje en un país de África o en Ujú, el desierto de Sahara, es, es posible que esta persona tendría problemas con la conexión a Internet. exactamente. Pero Pero poco a poco va mejorando todo, yo creo, en el mundo. es posible, pero vivo en Canadá y también en Canadá, que es un país relativa, relativamente avanzado de un punto de vista tecnológico, también en Canadá de vez en cuando hay problemas con el Internet. Estos problemas pueden ocurrir por todos lados. Sí, totalmente, totalmente. Vale, y una cosa, ¿tú, por ejemplo, te afectan los cambios horarios que yo he tenido? De hecho, cuando tú y yo empezamos, yo estaba en España, he viajado contigo a Georgia, o sea que me he alejado todavía más, luego he venido aquí a Sudamérica, ¿tú lo has notado? No, no me recuerdo de estos problemas. Para mí es un asunto de horario, de calendario. Y si tengo un hueco, se dice un hueco, un agujero en mi Un horario, hueco, un hueco. eh, un hueco que te conviene, podemos utilizarlo. No es un problema para mí. No es un problema. Um, No te ha y afectado. también, no verdaderamente. No es algo muy importante el horario. Um, no para mí, no para mí, no es un problema. Perfecto. Y una pregunta que sí quería hacerte. Tú todavía no has viajado a ninguno de los países que yo he ido conociendo, pero a ti te he creado un poquito de ganas de conocer algún país que te he comentado. Sí, sí, Ok, me ha dado ganas de visitar a Argentina. fíjate. Sí, pero porque estabas en este Ujú. país, pero también porque en este tiempo, cuando estabas en Argentina, estaba viendo el Marginal, que es una Total. serie de Argentina, y he podido ver que el argentino es un poquito más difícil de entender, pero no es imposible de entenderlo. Pero es un poquito ¿cómo se dice? Un desafío. ¿Se dice así? Un Un desafío de desafío. entender, un desafío de Ahí. entender el español argentino. De hecho, tú hay veces que sabes más palabras que yo en argentino, incluso, Por la serie, por por la la serie. serie. Que está muy chula, por cierto, que me la recomendaste y empecé a verla, aunque ya para mí era como demasiado violenta, pero, pero está muy chula, de verdad que está muy chula. Qué guay, qué guay. Así que entonces interés por Argentina.
Um, no sé, es el hecho que es un país muy, muy lejos Ujú, y es lejos de todo, ujú, lejos de todo, es situado a una extremidad del mundo. ujú, Es un hecho que me interesa. La otra cosa que me interesa es que Argentina me parece un poquito similar a Canadá, que es un país que no era vacío, pero no era muy populado y fue populado por europeos. En el caso de Canadá, para personas de origen francesa y de origen inglesa. Y en el caso de Argentina, por una población española y después italiana y alemana. Pero es un poquito similar, era no vacío, para no era muy populado y muchos europeos han venido y me parece ser un país nuevo. Fue en México y en México es, no es un país nuevo. Se puede ver que hay una larga historia y una civilización antes. Y conozco un poquito México, conozco un poquito Colombia, Venezuela, Cuba. Pero esta parte del mundo hispano, Argentina, no conozco. Y sería curioso de ver Chile también. ujú. Chile está muy chula. Y tanto Chile como Argentina, por ejemplo, tienen población mapuche, porque hay veces, o por lo menos yo, cuando yo lo estudié, nos decían España llega a América Latina, y bueno, que como que también llegaron a Argentina y que todos los indios que habían los mataron, los asesinaron. Y es como, ¿qué va? O sea, sí, hubo una masacre, absolutamente, pero todavía continúa esa población indígena que también hemos ido comentando muchas veces, sobre la población mapuche, bueno, en los aba guaraníes en Paraguay, me encanta. Vale, así que me has respondido a la pregunta de, bueno, de que ser profe viajera no afecta, digamos, a lo que es la calidad de las clases como tal, pero que te da más temas de conversación, pues como este, que es muy chulo. Vamos a pasar, Robert, a ti, a tu proceso de aprendizaje del español. Cuéntame un poco cómo fue, cómo lo viviste, cuéntame un poco eso. Um, lo que ocurre es que um, estaba jugando a un juego en el Ujú, Internet ujú, y debía reconocer las lenguas, ruso, bulgar. Había una persona que hablaba un par de oraciones y debíamos adivinar eh, cuál era la lengua, ruso, bulgar, etcétera, etcétera. Y me he dado cuenta que para las lenguas que conocía, eh, no solamente podía reconocer la lengua inmediatamente, pero también podía comprender todas las palabras que se decían y todo el sentido de la oración. Pero había otros idiomas, como el ruso, el árabe, donde comprendía, no entendía nada, absolutamente nadie, pero podía reconocer el sonido. Por ejemplo, el árabe tiene un sonido muy distinto como el ruso, por ejemplo. Y lo que me asombró fue el hecho que para el español estaba a la mitad. No era como una lengua que reconozco solamente por el sonido y no era como una lengua como francés o inglés donde podía comprender absolutamente todo. Está en el medio. Y Ok. me he dado cuenta que sabía más español que lo sospechaba.
Qué fuerte. de viajar o entonces. Y en este tiempo no he decidido de empezar a estudiar el español porque no estaba satisfecho de mi conocimiento del alemán, porque Ujú. estaba estudiando alemán y quería comprender mucho mejor el alemán. Pero cuando fue un poquito más satisfecho de mi dominio del alemán, si quieres, he decidido de aprender una otra lengua antes de ser demasiado viejo. Y fue una decisión muy difícil de decidir si debería estudiar el italiano o el español, porque para mí el italiano es muy fácil, es muy fácil. Pero el español es también fácil para una persona de lengua materna francesa, pero el español me parecía más práctico porque Ujú. viajamos regularmente en México o en Cuba. Entonces he decidido de aprender español y he decidido de reproducir la manera de aprender que había utilizado para el alemán, que es de empezar con la métoda símil, que es una métoda muy famosa en el mundo francoparlante. Y he estudiado, tenía 3 versiones de esta métoda. Una métoda de los años 50, una Ujú. métoda de los años 80 y una métoda de los años 2000. Y he estudiado los 3 y después de los 3 sentía que podía empezar a leer, que es algo que había hecho con el alemán, es que leer Explícanos un mucho. poquito, el método masculino asímil, porque además yo cuando empecé a estudiar ruso, empecé también con el método asímil porque me lo recomendaste tú y, la verdad que muy contenta. Explícanos un poquito de qué trata para que lo podamos entender. El método asímil es un método muy intuitivo Ujú, y no explican mucha gramática ni mucho vocabulario. Consiste simplemente en lecciones cortas que se estudian en una media hora o ujú, quizá un poquito menos. mm, Y es muy simple. Uno debió leer las oraciones, 5 o 10 o 15 oraciones. Al empezar, estas oraciones son muy simples, muy sencillas. Y uno debió leer la oración y leer las explicaciones, si explicaciones son necesarias. Y simplemente leer la oración cuando la oración está completamente entendida, leer una vez a voz alta ujú, y repetir sin leer una vez sin ujú. leer. Y es todo. Ya Y está. Y ya todo está, el proceso. ese es el drama. Es verdad que es de lo simple que es buena, porque es tan simple Sí, y tan básica, porque empieza a tan nivel básico, y los verbos sí, que utiliza son al principio son regulares, y es el proceso, o por lo menos en el ruso, y me apuesto lo que sea que también en el español. Los verbos que utiliza al principio son fáciles y aunque te meta un difícil, a mí lo que me gusta es que no tienes que entenderlo, tienes que aprender la frase en contexto. Entonces, cuando quieras decir agua, sabrás el verbo que es beber porque lo has utilizado en otra frase que has repetido, ¿no? sí, exactamente. Y como lo dices, es un método muy progresivo. Al Mm, empezar es demasiado sencilla, pero a lo largo se pone un poquito más difícil y al fin, después de 3 meses, no es sencillo.
no es sencillo, no es particularmente difícil, pero es un poquito más normal Ujú. al fin. Pero Y en con mi eso caso, empezaste tú, ¿no? eh, Digo que perdón, perdona, que así empezaste tú, que empezaste de a poquito y al final has acabado hablando español. sí, sí. En mi caso, no sé por qué, el español era un poquito más difícil que el alemán. Es una paradoja, porque el alemán es más difícil para una persona de lengua materna francesa. Pero probablemente que es que era más viejo y he utilizado tres métodas. Okey. Las de los 50, las de los 80 y las de los 2000. Ujú. Sí, pero después de estas tres métodas, lo que he hecho también es empezar a leer en español y sabía de experiencia qué libros debería utilizar. Sabía, por ejemplo, que El Principito era un libro muy simple, que ¿cómo se dice? En el guía en el sentido, necesito buscar la palabra. Es un libro muy célebre, muy conocido en la literatura americana. Voy a buscar el nombre de esta, de esta, de este libro un momentito. En inglés se llama The Catcher in the Rye. Es muy Ni conocido. idea. The Catcher in the Rye. Y en inglés se dice, en español se dice el guardián entre el centeno. Es Sí, es muy, verdad, me has hablado muchas veces de él. Sí, sí. y también el alquimista. El alquimista. Eh, Ese me lo leí yo en francés, fíjate tú. sí. Y después de leer estos tres libros, podía leer otros libros un poquito más complicados. Y después he decidido de empezar a hablar. Oh, no es verdad. He empezado a ver series en Netflix Ah, mira. Okey. para escuchar la lengua y Ujú. comprender mejor la manera que las cosas se dicen, porque es una gran dificultad. Es simplemente escuchar o oír los sonidos y identificar la palabra. Sí leo, porque soy una persona de lengua materna francesa, si leo el español es fácil, Ujú. porque las palabras se parecen mucho. Pero al escuchar, no, mi hijo no es evidente que es la misma raíz que mon fils, Claro. pero entonces escuchar es muy importante y después de un tiempo he decidido de hablar. Y lo que había hecho con el alemán es estudiar y después leer para un largo tiempo y después de leer y comprender las series y las películas, hablar con una persona y he decidido de seguir la misma métoda con el español y es lo que te he contactado para Sí, sí. poder hablar, para poder hablar. ¿Qué Y yo es la recuerdo grande? es lo más básico. Además, es gracioso porque yo recuerdo que cuando empezamos, que fue hace ya tiempo, me acuerdo que cantabas los verbos para saber qué persona era, y luego me contaste que lo utilizabas, ¿no?, para aprender como método también. Sí, lo que ocurre con el español, um, aunque el español me parece fácil para una persona francesa, las conjugaciones son verdaderamente un desafío. Mm, Uh, es verdaderamente difícil porque hay muchas cosas irregulares, hay muchas excepciones, etcétera, etcétera. Y es un desafío para un alumno. Y no sabía cómo empezar, porque hay tan verbos
Y hay tan excepciones, tan irregularidades, ¿se dice así? Tantas irregularidades, muy bien. Irregularidades. Em, y lo que he hecho es empezar para la primera persona del singular, porque había demasiado cosas que saberse de memoria. Había demasiado. Y si empezaba con la primera persona del singular, era posible de recordar. Pero todas las sextas personas era demasiado. Entonces, totalmente de acuerdo. Al final, hablar un idioma es... yo me acuerdo que hice un curso de formación, creo que te lo he comentado alguna vez, que la profesora dijo en un curso de formación de la Cervantes, dice, hablar es el acto más egoísta que tiene el ser humano. Por lo tanto, hay que enseñar la primera persona, porque es lo que más necesitamos, hablar de yo. De yo pienso, sí, yo no sé qué, todo es yo. Entonces hay sí. que empezar con la primera persona y ya las otras, como tú dices, estoy súper de acuerdo, Robert, ya las otras ya vendrán, déjate, pero primero interioriza lo que tú quieres decir, el yo. Sí, y lo que ocurre es que si sabía la primera persona, podía utilizar la pequeña canción para Ajá. buscar la buena persona. Si sé que es habló, hablés, hablé, hablemos, habléis, hablan. Si recuerdo que la primera persona del indicativo del presente es habló, voy a poder descubrir o encontrar la tercera persona del plural. Lo que necesito hacer es simplemente cantar la pequeña canción. Habló, hablé, Exactamente. hablan. Y cuando empezamos, necesitaba todavía cantar la pequeña canción. Sí, ahora te sale todo el tiempo, o sea, te sale automático, no tienes que estar pensando. Alguna vez con algún verbo raro, sobre todo si son irregulares, pero ya no lo necesitas. Y una pregunta, ¿has notado mucha, cómo predecir, impedimento por tu acento francés? Que yo sé que te preocupa mucho lo del el acento. Sí, el acento me preocupó porque me parece que la melodía de una lengua y el sonido de la lengua es algo muy importante en una lengua. Ujú, Es el corazón de la lengua. mm. Y me parece también que es muy fácil para un extranjero de no se dar cuenta de su acento. Es muy fácil. Y, por ejemplo, cuando he trabajado mi acento en español, no me había dado cuenta que el D en español se dice D y no se decía D como en francés. No tenía ninguna idea. Ujú. Entonces necesitaba trabajar un poquito ese aspecto para desmenuzar, para reducir mi acento. Y sé también, porque vivo en un entorno donde hay muchas personas de lengua materna inglesa que intentan hablar francés, que el acento es algo un poquito irritante. Si una persona intenta de hablar francés, um, siento, agradezco a esta persona, soy contento que esta persona intenta y me alegro que esta persona se interesa en la lengua francesa. Pero también el acento puede irritarme un poquito porque es algo que reviene y entonces sabía que para la persona que escucha el acento puede ser un poquito irritante y quería reducirlo. Pero también es un aspecto importante de la lengua. El sonido, la melodía de la lengua Mm, es importante, me parece importante. totalmente. Funcionalmente, Sí, dime. por Bueno, favor, yo por iba a favor. decir que
que bueno, que en eso es verdad que tú y yo no estamos de acuerdo del que para ti es verdad como que te irrita, digo, ay, a mí me encanta escuchar el acento. Eso sí, es muy importante también lo que dices, que se pueda entender. Es decir, si tu acento, ahí estoy de acuerdo contigo, si tu acento es tan fuerte que yo no te puedo entender porque estás marcándolo con un acento tan fuerte que no te entiendo, ahí ya no, porque ahí ya no hay comunicación. Pero es verdad que a mí sí me Ujú. gusta que sí existe esa melodía que hace bueno, que al final es tu mochila, ¿no? Tu experiencia. Si tú eres francés, pues vas a tener tu acentito francés, bueno, de habla francófona, pues vas a tener tu acentito, pero que es verdad que yo no, para mí no es tan importante el acento. Lo que quiero decirte es que recuerdo una serie que me has recomendado, ¿Cuál? que estaba o era, no sé, el Ministerio del Tiempo. Buenísima el Ministerio del Tiempo, sí. Y en esta serie había episodios donde había personas francesas y Ah, los, sí, claro. y los, y los actores españoles eh, imitaban el acento francés. Y en esta serie el acento francés me parecía tan ridículo, pero pero tan ridículo Sí, sí. que no quería tener ese acento que me parecía en esta serie muy duro, muy Pero porque duro yo creo y que ellos también lo caricaturizan un poco, ¿no? Al final el sí, sí, Ministerio del sí, Tiempo es como que es de broma un poco también, ¿no? Pero sí, entiendo lo que sí, dices, claro. sí. Y de manera general, me parece que en todas las lenguas es más agradable escuchar a una persona con un acento un poquito, como diría, manso, un acento dulce, Ujú, con nada de exagerado o ujú. de extraño, un poquito más, como diría. Um, Que pase un poquito um, más desapercibido, quizás. Sí, sí, Quizás, okey. sí, Un poquito más exactamente, discreto. exactamente. Vale, vale. Un poquito Y más una discreto. pregunta, ya para ir terminando, que no te quiero robar tiempo, además sé que ahora tienes que trabajar, ¿qué consejos le darías a una profe que está o empezando a enseñar o bueno, que está enseñando? Tú como alumno, ¿qué consejos le darías a una profesora? Para mí, la profesora debe conocer y entender muy bien um, lo que el alumno quería hacer. Ujú. ¿Qué son cómo se dice? Los necesidades, Las cómo son necesidades. las necesidades, pero voy a buscar la Vale. palabra exacta porque es una palabra importante que no me viene a mente. Eh, ahora, Ah, momentito. tranqui, Besoin. si yo tengo La necesidad o el necesito de la persona. la necesidad Pienso de la persona, sí. la, la necesidad de la persona. Es que es una Sí. persona que necesita muy estructura o es una persona que necesita hacer las cosas de sí mismo. Es una persona que necesita solamente poder hablar con las personas en la calle para ser turista o es una persona que quería leer y eventualmente conocer la literatura. La profesora debe conocer las necesidades del alumno y diría el apetito del Ujú. alumno. ¿Qué es qué es el motivo del alumno? ¿Qué es lo que el alumno quería alcanzar? Y pienso que es muy importante de comprender eso. Recuerdo que cuando empezó a estudiar con profesoras antes de ti, había profesoras que no
no estaban conscientes de mis necesidades y que Ok. querían, por ejemplo, mostrarme el pasado compuesto. Ujú. Y me decían todas las reglas del pasado compuesto. Y he pensado, pero eso no me interesa de nada. Ujú. Tengo un libro ahora, Sí, el de aquí, las y conjugaciones, ¿no? sí, en este libro el pasado compuesto es completamente explicado de manera perfectamente correcta. No necesita una profesora para estudiar esto. Ujú. Pero pienso que esta profesora no sabía qué hacer o qué Ujú. enseñar Sí. y no comprendía mis necesidades. Entonces es lo Yo que... contigo te puedo poner un ejemplo. ¿Te acuerdas que yo al principio te decía, venga, ya sabes hablar, ahora vamos a escribir? Y me decías, no, no me interesa, es que no me interesa saber o dedicarle tiempo a la escritura. Y yo decía, bueno, pues vale, ok. Y unos meses después, venga, Robert, ahora sí, vamos a escribir. No, que no me interesa. Bueno, pues ya está. ¿Y qué han pasado? 3 años, ¿no? Desde que tú y yo empezamos. Sí, Empezamos en sí. 2020 y no he conseguido que escribas. Pues bueno, pues vale. Pues si no quieres escribir, Sí. pues no escribes. Ya está. Y todavía hoy no me interesa y puede Sí. explicarte por qué. Puede explicarte por Dale, qué. dale. Hay dos razones. La primera razón es que tengo experiencia con el inglés. El Ujú. inglés no es mi lengua materna, pero he aprendido el inglés cuando era un niño y he hablado inglés toda mi vida y trabajo en inglés. Y el inglés es una lengua que domino completamente, puede decir exactamente lo que quiera, puede entender todo, puedo oír lo que quiera, es una lengua que domino verdaderamente. Y necesito 10, 15 años para dominar el inglés escrito. Ahora puedo escribir en inglés, en buen inglés, que todas las personas van a comprender. Pero me ha costado mucho y mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y en mi vida no necesitaba escribir el inglés porque trabajaba en inglés, pero español no necesito escribirlo. Entonces, sabía que lograr escribir el español está un poquito fuera de mi alcance, si quieres. Es demasiado lejos. Quizá un día, pero no antes de dominar completamente la lengua hablada. Ujú. Es la primera razón. Y la segunda razón es que ahora tenemos la inteligencia artificial y hay sitios como, por ejemplo, DeepLR, Sí, que traducen todo y de muy bien. manera absolutamente correcta. Mm. Entonces, si jamás debo escribir algo en español, voy a escribirlo en francés y traducirlos con DeepLR y verificar la traducción y ya está. Ya está. Y volvemos a lo mismo. Son las necesidades de cada alumno, que era lo que tú estabas comentando antes. Si tú no tienes la necesidad de saber escribir, pues ya está, pues vale. Pues yo lo intento, yo cada cierto tiempo te digo, venga, Robert, vamos a escribir. Me dicen, no, pues vale. Pues ya está. Pero ya está, es verdad, es muy importante ver cuál es la necesidad y dónde el alumno quiere poner el esfuerzo. Pues a ti te Uh -huh. conviene y te apetece más poner el esfuerzo en verte series, escuchar o hablar con otras personas, estupendo. ¿Que te apetece focalizarlo en otra cosa? Pues en otra cosa, muy bien. Y dos preguntas y ya con esas terminamos. ¿Cuáles crees que son las cualidades que tiene que tener una buena profe? ¿Qué crees qué habilidades o qué cualidades tiene que tener una buena profe? um, Voy a repetirme, pero es de Vale. conocer las necesidades del alumno. Es la Ujú. primera, me repito.
Ujú, Y diría simplemente ujú, ser agradable, ser una buena compañera, ujú. una amiga, porque es difícil hablar con una persona que te juzga o que es demasiado um, dura Ujú, y que no te, ¿cómo diría? Que puede, ¿cómo se dice? Descorazar, ¿cómo se dice? Oh, estoy olvidando la palabra, un momentito. no, no sé ni cuál sería. Momentito. Tu, tu. Ah, desenredar, desalentar o desanimar. Ajá, Sí, desanimar, es desalentar, importante. desanimar Sí, sobre todo. Ujú, sí, y si la persona hace muchas faltas, me recuerdo de tu video cuando hablas del nivel Maribel. El principio es importante de corregir el alumno al buen nivel. Y si la persona no ujú. es muy avanzada, no corregir el subjuntivo y estas cosas. Um, pues, porque puede estar un poquito desanimando. Sí. Exactamente, se pueden desanimar y ver que no avanzan. Y es como, hay tantas cosas que no saben, y yo también, ¿eh? Del propio español Sí, siempre aprendo palabras. De hecho, muchas palabras que existen en el español me las dices tú porque son más comunes en francés y yo aprendo español contigo porque son palabras que también existen en español. Pero es súper importante, es verdad, el corregir lo que es del nivel del alumno y poco sí, a poco ir corrigiéndote más y más. Yo ahora te corrijo los subjuntivos, a lo mejor cuando dices si habría, digo, uy, sí que, si hubiera, ¿no? Pero antes no, claro, porque no era tu nivel. Perfecto. Y ahora sí, ya la última pregunta, Robert, que no te robo más tiempo. ¿Qué qué es lo que le dirías al Robert que empezó a aprender español? um, diría que es una buena decisión, Ujú, que tener muy, ¿cómo se dice? Muy placer aprender el español, ujú. que, que debe tener un poquito paciencia, porque todas las lenguas pueden ser un poquito complicadas si querías alcanzar un nivel Ujú, un poquito avanzado, todas las lenguas son un poquito difíciles. ujú. Pero no lo diría mucho más, um, no le diría mucho más. Uh, Soy satisfecho del método que he elegido Sí, muy y bueno. sí, sí, y de la decisión de tener una profesora para hablar fue también una buena decisión. Um, no sé. Ya está, no, pero está muy No bien. sé. Está muy, muy bien, sobre todo a lo mejor que era una buena decisión, que no hacía falta pensar si italiano y español, pero que es que fue una buena decisión. Y Ole. fue una buena decisión de no aprender el italiano, porque he aprendido, mientras he aprendido que en Italia todas las personas no hablan italiano, que hay muchas lenguas. Sí, es En verdad, Italia hay dialectos por todos lados. por Y todos lados, sí. el italiano no es lo que se hable por todos lados. Está como la Al oficial, pero es verdad que luego tú te vas a cualquier pueblo, yo que he vivido en Nápoles, te vas a cualquier pueblo, intentas hablar con la señora y la señora no, a ver, a mí me entendían, claro, porque sí que entienden en el estándar, pero yo a ellas no. Entonces era como, sí, vale, todo lo que he aprendido no sirve para nada. sí.
No, pero sí, es total, total. No, es verdad que no sucede tanto en España, dentro de España, pero bueno. Bueno, Robert, pues muchísimas gracias por De tu nada. sabiduría, tus consejos y por comentar también lo del método asímil, porque yo creo que a mucha gente le va a venir bien. Y sobre todo eso, Ujú. que otros profes aprendan otros idiomas y que conozcan otros métodos también que puedan recomendar. Y que se puede, también lo tengo que decir, que se puede aprender muchísimo de los alumnos, porque yo aprendo de ti una barbaridad de cosas. Porque tan friki eres tú como soy yo de las etimologías, del origen de las palabras, de que si la palabra está formada por una palabra de origen latín, de no sé qué, que tú también le das muchísimo a la lingüística. Entonces, Ujú. se puede aprender muchísimo de los alumnos. Así que nada, muchas gracias. De nada, fue un placer para mí. Ha sido un placer y nos vemos el martes. Sí, nos vemos martes. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, Robert. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Chao.